cohermanos de la vida consagrada, padres de familia, docentes que nos acompañan. Como decía el sobrino del hermano Marco Aurelio, hoy despedimos al hijo de Antonio María Ospina Cardona y de Juanita López Pérez. Marco Aurelio nos ha dejado, pero no del todo, porque desde la patria celestial está con nosotros. Fue la familia Ospina y la familia López, colonos que emigraron de Sonsón y de Río Negro, según lo narraba el propio Marco Aurelio. Se establecieron en la vereda Cocora y específicamente en la finca El Corazón. Allí, don Antonio María regaló un terreno para una escuela y quizás fue allí como principió a surgir la vocación por esas mediaciones, esa vocación marista de Marco Aurelio. Se encarga de esa escuela la profesora María Prieto de Guevara, que según testimonio de Luis Enrique era un dechado de sabiduría y de virtudes. Y ella fue cultivando el corazón de Marco Aurelio para que ingresara al juniorado en Popayán. Pero sin duda su carnal Luis Enrique quería ser como Marco Aurelio y se dispuso a acompañarlo. Y como muy bien lo ha expresado su hijo, después a lo largo de la vida se marcaron posiciones distintas y Marco Aurelio siguió en la comunidad y Luis Enrique marcó su historia fuera de la misma, pero siempre para Marco Aurelio en la familia Luis Enrique era un punto de referencia, y eso me consta porque en las épocas en que viví con Marco Aurelio y en las conversaciones que teníamos siempre salía a resurgir el nombre de Luis Enrique. Ingresa al juniorado el 12 de agosto de 1935, como ya se dijo. Vienen después los ritos y situaciones de la vida religiosa, noviciado, primera profesión, votos perpetuos y lo que se constituía antes en un voto de amor definitivo a Dios, el voto de estabilidad. Viene luego su trasegar por las obras maristas para ejercer su apostolado y dar testimonio de Cristo. Este maestro catequista desarrolla su labor en Pasto, Cali, Yanacocha, Armenia, Bogotá, Popayán. En 1957, estando en la comunidad de Bogotá, de cuya comunidad era superior y director el hermano Félix Rengifo, y baguereño él también, es nombrado Félix como segundo provincial colombiano de la provincia marista de Colombia. Sin duda, en esa vida comunitaria había descubierto dotes especiales en Marco Aurelio y de inmediato lo nombra como superior y director en el Colegio del Rosario en Itagüí. Todavía uno ve por ahí las fotos de Marco Aurelio con su cámara fotográfica al hombro, porque esa era una de sus aficiones. Afición que conservó por mucho tiempo. Del Colegio del Rosario, donde hizo una magnífica obra
e inclusive ayudó a dejar conseguir un terreno con vistas a la construcción de un colegio, pasa a la dirección del Colegio San José de Armenia, un colegio que por diferentes circunstancias se había venido a menos en el número de alumnos. Entonces Marco Aurelio se da al empeño de recuperar la institución, y es así como hace alianza con organizaciones de Calarcá, como se desplaza continuamente a la vecina ciudad de Armenia para tener reuniones con el doctor Gil, con su esposa y con la doctora, bueno, doctora le dicen a todo el mundo, ella no era doctora, pero ocupó grandes posiciones, Luceli García de Montoya, quien fue una persona que en aquella época influyó grandemente en la recuperación del Colegio San José de Armenia. Los que en nuestra juventud estuvimos al lado de Marco Aurelio en aquel colegio, fuimos testigos de los desvelos, de las correrías que hacía Marco Aurelio para vender el colegio, para mostrar las cosas buenas que hacía la institución y así recuperar el Colegio San José, como en efecto lo hizo. Quizás esta rectoría de San José fue la más brillante del hermano Marco Aurelio Ospina. Allí, en el departamento del Quindío, con la ayuda de Paulino Sabogal y de Arnés Ramírez Zapata y el doctor Laverde, que en aquel tiempo trabajaba con CONACEL y dirigía a su familia, organizó la primera liga de asociaciones de padres de familia en el departamento del Quindío. Fue un trabajo grande y de entrega. Igualmente Marco Aurelio tenía el modo de organizar asociaciones de padres de familia que realmente coadyuvaran con la administración en la formación y dirección de la institución. Jugó Marco Aurelio un papel preponderante en la creación del departamento del Quindío, no porque hiciera grandes cosas, sino porque daba cabida a los exalumnos que encabezaban ese movimiento de la creación del departamento del Quindío. Ancísar López, Silvio Ceballos Restrepo, Humberto Cuartas Giraldo, Silvio Ceballos y otros destacados políticos de la región quindiana, todos ellos exalumnos y que encontraron eco en la rectoría del hermano Marco Aurelio Ospina. Para nadie es desconocido las dotes que Marco Aurelio tenía como orador, y precisamente en ese 1966, cuando se dio origen a la creación del departamento del Quindío, desde la plaza pública, en la colocación de una placa que el Colegio San José ofrecía al departamento que nacía, dio a la ciudadanía un magnífico discurso que recogía, pudiéramos decir, un plan de gobierno para el departamento que se iniciaba. Fue tanto su interés por la creación del departamento que movió a Julio Marcelino, que también fue marista, para que hiciera un himno para el departamento. Un himno muy superior sin duda al que después se adoptó, pero en todas estas cosas juegan los niveles políticos, y el de Julio Marcelino fue dejado de lado, aunque el día en que se inauguró el departamento del Quindío
fue el que oficialmente se cantó. También allí desde esa rectoría fomentó un grupo juvenil que se desplazaba por todo, más que juvenil, sí, un grupo juvenil, pero digamos no esencialmente de pastoral, sino de trabajo social y de producción literaria. Entre ellos recuerdo un exalumno de apellido Flores. También estaban allí los hijos del doctor Acosta, muy connotado en el departamento del Quindío. Por eso digo que la rectoría de Marco Aurelio en el Colegio San José de Armenia tal vez fue la más brillante de sus épocas de rector. Y a pesar de todo eso, porque el ser humano es sol y sombra, no podemos desconocer ciertas situaciones que tenía Marco Aurelio. Marco Aurelio era terco, pero quizás por esa terquedad muchas cosas las conseguía, muchas cosas que él se proponía se realizaban. Luego tuvo las rectorías del Colegio Champañá de Popayán. También tuvo una segunda rectoría en el Colegio San José de Armenia, y una circunstancia que marcó su vida fue que estando quizás fue en Armenia ya de docente, lo mandaron al Colegio Beato Marcelino en el barrio Salón, cuyas calles alrededor todas eran destapadas, y el colegio, que había sido construido a pedacitos con un gran amor por el hermano Manuel Cardona y otros hermanos consagrados a los menos favorecidos de la fortuna, no ofrecía las mayores condiciones. Y todos ustedes recuerdan la exquisitez del hermano Marco Aurelio, su compostura, siempre ordenado, siempre delicado, siempre bien puesto en su persona. Y allí sufrió, decía él, me lo contaba, por ver aquello lleno de polvo. Inclusive había un hermano que en unos cuartos tenía unos animalitos, y Marco Aurelio, nuestro querido hermano, sufría terriblemente con los olores que despedían dichos animales, y me decía, es la peor época de mi vida que he pasado. Pero así todo afrontó la prueba. Ahí no le sirvió la terquedad para salir de ella, sino otros momentos históricos que le tocó vivir. Marco Aurelio amaba profundamente la vida, y por eso cualquier enfermedad lo inquietaba profundamente. Sin embargo, cuando le llegó una enfermedad dura como la que tuvo los últimos 3 o 4 años, la aceptó con tranquilidad de espíritu, con tranquilidad emocional. Pero antes, cuando él sufría del pecho, cuando le venían algunas dolencias, le daba un nerviosismo raro por ese amor a la vida que él tenía. También tenemos que decir que Marco Aurelio era vanidoso. Esas pequitas, esos signos negros que le van saliendo a uno como marca del tiempo, él no las toleraba, y en Popayán se las hizo quemar, y le aconsejó a Mario Trujillo que hiciera lo mismo. ¿Ve? También era vanidoso porque era hombre y porque le gustaba mantenerse bien. Recuerden cómo mantenía su cabello. Yo lo molestaba, no sé qué se echaba Marco Aurelio, pero siempre el pelo negrito, ya al final brillaban las canas.
y yo le decía a Marco Aurelio, dame la marca de esa negrumina que te echas para ver si esta barba cambia de color. Tenía el sentido de la estética, de estar bien, de que las cosas fueran bien hechas. Él le ponía la mano donde llegaba de superior de rector, le ponía las manos a las cosas para que éstas presentaran bien, para que lucieran bien. Tal vez por allá en aquel año 65, cuando yo llegué a la comunidad de Armenia, donde él era superior, todavía no había pulido bien ciertas situaciones. Ahí de pronto en algunas cosas hasta era durito. Pero a lo largo de la vida, ya me tocaron la campana, pero a lo largo de la vida, y cuando fue fortaleciendo su espíritu, acrisolando su ser, era supremamente bondadoso con los hermanos y estaba atento para atenderlos, para darles lo mejor sin que ellos tuvieran que manifestar sus necesidades. Era un hombre detallista. Lastimosamente ese su ser un poquito combativo, un poquito terco, no le permitía ciertas cosas, aunque en otras circunstancias aquello se convertía en un valor. Pero Marco Aurelio todo lo escribía. Si iba a una reunión, llevaba los puntos escritos. Si les iba a hablar a los alumnos, llevaba su documento escrito, lo que se constituye en un gran valor porque impide la improvisación. En su pieza en Popayán quizás reposen los muchos medios cuadernos y agendas que él llenaba con una letra exquisita, con una letra hermosa de todo lo que iba a decir en las reuniones y lo que recogía en los libros de texto, lo que recogía de las lecturas.